Son las 6:46 de la mañana y bueno, ya se encuentra con nosotros acá en la mesa de Costa Rica Noticias, en la revista, César Moya y también Juan Gutiérrez. Ellos son ambos investigadores del Centro de Investigaciones de Cultura y Desarrollo de la UNED. Ustedes realizaron precisamente un estudio, un informe con relación a todo lo que pasa en los territorios indígenas de nuestro país. Bueno, ¿cuáles fueron esos principales hallazgos? ¿Qué tipo de violencia encontraron ustedes en estos territorios, en Salitre principalmente? Buenos días. Buenos días a todos y a todas, a los televidentes, gracias por el espacio. Sí, en efecto, desde la UNED y el Centro de Investigaciones, Cultura y Desarrollo SIGDE se realizó una investigación del 2014 hasta el 2017 con resultados expuestos de distinta manera el año pasado, enfocado en 4 ejes centrales: derechos indígenas, derechos territoriales, memoria de la situación que venían dando como lucha, violencia y el tema de derechos, memoria, territorio, violencia y violencia. Cada uno de esos enfoques se trabajó con fuente documental, pero claramente con visitas constantes al territorio. Se habló con todas las personas recuperadoras del territorio durante un periodo sostenido de 4 años y durante ese periodo se fue constatando precisamente los niveles de violencia que se fueron diversificando, se fueron ampliando a cada una de las 16 comunidades de Salitre y fueron documentados por la investigación. Un dato seco: más de 105 eventos de violencia registrados en la investigación como tales, con base documental, que está aquí, digamos, en lo que le llamamos la reseña de una relación marcada por la colonialidad. De esos más de 100 eventos, hubo más de 50 directamente contra los cuerpos de las personas. Entiéndase de toda manera persecución en el día, persecución en la noche, amenazas verbales, amenazas con objetos contundentes, uso o intimidación de arma blanca, uso o intimidación de arma de fuego y también otro tipo de actos de violencia que pueden atemorizar inclusive aún más: quemas de casas, quemas de cultivos, quemas de ranchos, bloqueos con vagonetas. Cada uno de estos demás 100 eventos que se registraron desde el 2010 hasta el 2017, con énfasis del 2013 hasta el 2017, fueron altamente denunciados en comunicados nacionales, internacionales, cobertura de prensa, por supuesto en los mismos indígenas. De esas 100 acciones se registraron 61 intervenciones de los indígenas hacia con las distintas autoridades del Poder Judicial para que emitieran, digamos, acciones, de las cuales un porcentaje bastante alto, más de 40 de ellas, o sea, hubo 61 acciones de denuncia físicas y patrimoniales. De las físicas, 47 de ellas quedaron en desconocidos, absueltos, no hubo información. Eso llevó a que la población indígena Bribri de Salitre, junto con la población Broran de Terra, que también es un territorio que ha sufrido violencia, se salieran de los límites de Costa Rica e interpusieran una demanda internacional a la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el abril del 2015, la cual fue, digamos, recibida por la Corte, por la Comisión de la Corte, y desde entonces se pidió a Costa Rica unas medidas cautelares. Una medida cautelar desde esa institución es una alerta al país y es una vigilancia precisamente de qué se está haciendo y qué no se está haciendo. Para terminar la idea, las medidas cautelares se revisan cada cierto tiempo. Podríamos decir cada 4 meses hay una reunión de los actores, el gobierno hablan los indígenas, los grupos de abogados y abogadas vinculados, y las medidas cautelares se amplía el plazo hasta el momento en el que estamos, que continúan, lo cual significa explícitamente que desde el 2015 internacionalmente se le han pedido cuentas al Estado costarricense, entiéndase Estado costarricense, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Municipal e instituciones autónomas, con, hay que decirlo directamente, con acciones mínimas, con una política de omisión, ¿verdad? Un gobierno cuando no actúa, esa es su posición, ¿verdad? No hay ignorancia, es una política de omisión. Y lamentablemente estamos en esta semana de luto. César Moya, ¿por qué si la ley es tan clara, existe una ley que habla de que esos son territorios indígenas, por qué se da tanta omisión, tanta indiferencia, podríamos decir, de las autoridades costarricenses, no solamente las actuales, sino de los últimos años, de las últimas décadas? Claro.
Sí, como menciona usted, es una situación, digamos, que viene desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Es decir, el tema de la usurpación de los territorios indígenas no es nuevo, ¿verdad? Viene por lo menos desde hace 40, 50 años, ¿verdad? En el 56, cuando se crean los territorios indígenas del sur, ¿verdad? En la administración de Pepe Figueres, bueno, se dice, ¿verdad?, que son territorios que se supone que van a ser para los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero posteriormente, en 1982, estos territorios, los límites o la delimitación cambia, ¿verdad? Se modifica, se reducen. También en ese contexto, digamos, a través o a raíz de la reforma agraria que se realiza en el país en ese momento, ¿verdad? Gente, digamos, de foránea, de fuera de los territorios, inclusive de zonas como Pérez Celedón, San Ramón de Alajuela, entra a esos lugares y bueno, el Estado le dice, bueno, aquí están estas tierras, estas zonas, venga, llegue, trabájelas, y tenga su familia ahí, y ahí es donde inician, digamos, los problemas, los conflictos, ¿verdad? Cuando el Estado abre el portillo para que gente no indígena, ¿verdad?, que se supone que no debería estar en esos territorios, entra, ¿verdad? A partir de ahí también podríamos decir que hay una inacción o una inaplicación de la ley indígena, ¿verdad? Hace unos momentos escuchamos, ¿verdad?, el tema de la ley indígena, en donde se establece que los territorios son para los pueblos indígenas, que no se puede, digamos, adquirir de ninguna manera dichos territorios, ¿verdad? A pesar de que la ley es clara y de que se suponía que en ese momento el Estado iba inclusive a destinar una cantidad de dinero, ¿verdad?, específica para sanear el territorio, esto nunca se cumple. Entonces podríamos hablar de un problema estructural, ¿verdad?, que es mucho más grande, que va más allá digamos, de la acción en sí, sino que es un problema del Estado, de la institucionalidad, que no aplica, que no lleva acciones directas de las leyes que firma o de las leyes que crea. Si me permite ahí agregarle al comentario del compañero César, ¿cuál es el beneficio de vivir siendo persona no indígena en un territorio? No hay impuestos sobre la tierra. O sea, cada uno de los 24 territorios del país son tierras protegidas sin renta sobre la posesión del territorio. Que por ahí va entonces el interés de usurpación de tierras. Exactamente. ¿Qué se ve en Salitre y en el sur? Potreros grandes, amplios, de 100, 200, 300, hasta 500 hectáreas. Ninguna de esas cabezas de ganado son tuteladas por el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque esas fincas no existen registralmente, por lo tanto no puede haber un monitoreo de cómo está la salud de ese ganado. Todo ese ganado claramente es una ganancia increíble para el finquero, y la investigación constata que más del 90% de finqueros que viven en Salitre, que son poseedores ilegales en Salitre, no viven ahí. Es decir, cuando pensamos en personas no indígenas, concretamente en Salitre, Cabagra, Ujarrás y otros, hay que imaginarse potreros, pasto, un rancho de un peón, un rancho sencillo, pero ese es el gran plus, usted no paga impuestos. Entonces, claramente, ahí la institucionalidad pública se ha quedado corta desde distintas vías, ¿verdad? Inclusive desde Hacienda. Eso ha llevado, por supuesto, a la problemática, y también ha llevado a que el desgaste de la vía agraria, que es la común que se utiliza, los pueblos indígenas han venido desgastando. Hay que decirlo aquí, Sergio Rojas Ortiz viene con acciones judiciales, agrarias, penales, desde el año 92, se constata en la investigación. Sergio Rojas y la comunidad de Salitre ha agotado todas las vías. En este momento hay procesos abiertos agrarios que tienen 13, 15 años, y en este momento hay 8 desalojos administrativos. El desalojo administrativo lo hace la Presidencia de la República. Hay 8 que están pendientes para ejecutar únicamente por dirección directa de Casa Presidencial. Hay 8 desde el 2014 que no se han realizado. Esas fueron algunas de las condiciones, inclusive algunas de las cuestiones que está vigilando la Corte Interamericana. Clara muestra de inacción, clara muestra de dejar pasar el tema. Por lo tanto, y en un contexto que es muy corto, en el 2010, pueblos indígenas de Costa Rica, de los 8 pueblos y los 24 territorios, fueron a la Asamblea Legislativa para seguir impulsando un proyecto de ley que ellos y ellas mismas habían creado del 94, fueron al 2010, no se había firmado, para presionar
La Asamblea Legislativa los arrastra, hay una cantidad enorme de videos, salen, los golpean, etc. Y ese día dicen, la tierra se defiende en el territorio. Y hay que decirlo de esa manera. Ningún indígena, desde el 2010 que ha empezado a recuperar territorios, ha sido desalojado o sacado o penado policialmente, porque no existe precisamente la figura jurídica para castigar a alguien y sacarlo de su propia tierra. Incluso en el 2011, el fiscal general de aquel momento dictamina que toda policía más bien debe de garantizar que los indígenas prevalezcan, lo cual quiere decir que las acciones directas de recuperación de tierra no pueden ser penadas como actos porque no están fuera de la ley, se encuentran dentro de lo que es la posesión. Son sus tierras. Son sus tierras, tenencia y posesión histórica. Existe, según el INDER, un plan de recuperación de territorios indígenas que se viene gestando desde el 2015. Ustedes entonces, con esto interpreto que para ustedes este tipo de acciones se quedan cortas. Sí, el Estado, digamos, este plan del INDER ha avanzado en menos proporción de lo que se pensaba. Sabemos que hay esfuerzos. Para el caso de Salitre en concreto fue muy interrumpido. Varias veces entraron, varias veces se interrumpió. Incluso leyendo la noticia de ayer que viene Salitre dentro de los 8 territorios que vienen, es una información un poco que hay que revisar, porque inclusive en un foro del año pasado, funcionarios de la UNED dijeron que no habían podido entrar a Salitre por el tema de la conflictividad y demás. Es un esfuerzo que hay que reconocer, se está realizando de manera paralela a otro tipo de acciones, no se atiende globalmente la situación y hay que decirlo en voz alta, el presidente Carlos Alvarado fue hasta 2 días, en la primera vez que un presidente de la República, desde que empieza este problema de tierras, que habla en prensa del tema. Eso evidencia por dónde se trabaja, cómo se opera. Existen documentos, los hay, pero no se ha llegado a precisamente colocar en la esfera pública, desde la conducción del Poder Ejecutivo, la necesidad de la recuperación de tierras. Y el plan del INDER va a tener sus frutos, pero en Salitre ya hay 8 desalojos pendientes solo para que se diga, hágase. Incluso hay el caso de una abogada poseedora ilegal del territorio que fue a 6 instancias judiciales, todas las perdió. Argumentó ser multiétnica, argumentó. Ese es un caso ejemplar. Un gobierno real ejecuta eso. Aparte de que ella era, digamos, abogada de finqueros. Entonces, la acción institucional va demasiado lenta. César Moya, perdón, sí. Cuando hablamos ya hablábamos un poco de lo que es violencia física, pero también es clara la violencia patrimonial. Pero ¿qué tipos? Para que la gente le quede claro, ¿qué tipo de violencia patrimonial es la que ustedes pudieron constatar en esta investigación? Sí, claro, bueno, la investigación que realizamos, o sea, está documentada toda la evidencia, digamos, los testimonios de las personas, los relatos de las familias recuperadoras de territorio en Salitre, cuando nos mencionaban, por ejemplo, que en múltiples ocasiones, es decir, en más de una vez, inclusive les quemaron las casas, ¿verdad? Los campamentos temporales que realizaban una vez que iniciaban las acciones de recuperación. Además de las quemas de sus viviendas, también pudimos constatar quemas de los cultivos, ¿verdad? Es decir, esto es un tema, digamos, que hay que señalar, ¿verdad? Cuando los indígenas deciden, los indígenas del Bribri, del territorio de Salitre, deciden recuperar esas tierras, ¿verdad? Esa tierra también están recuperando su territorio, ¿verdad? Es decir, tierra-territorio. La tierra y territorio, es decir, van mucho más allá, digamos, de la posesión muy puntual que tienen, ¿verdad? De su lote, de su finca. Es un territorio colectivo, ¿verdad? Que incluye, digamos, sitios sagrados, lugares, digamos, donde sus ancestros estuvieron en algún momento. Pero volviendo también al tema de la violencia patrimonial, el indígena ingresa, recupera la finca, el lote, ¿verdad? Realiza esta acción directa con sus familiares, con sus amigos. Una vez que ingresa, el indígena trabaja la tierra, ¿verdad? Es decir, empieza a cultivar lo que la familia va a consumir, empieza a construir sus viviendas, empieza a destinar zonas para la reforestación, ¿verdad? Zonas para que el bosque se vuelva a regenerar. Y en distintos momentos pudimos constatar quemas de sus cultivos, quemas de sus viviendas, destrucción, por ejemplo, de cercas que ellos realizaban y demás. Robos y hurtos. También robos y hurtos. Y es que estamos hablando de una población que ya de por sí es muy vulnerable, la población indígena, ¿cierto? Totalmente. Estamos hablando de gente que pues, en muchos sentidos tiene agricultura de subsistencia
y que, bueno, están tiene perdiendo. poco acceso a salud, poco acceso a servicios básicos como agua, electricidad, Caminos. educación, caminos, ¿verdad? Sí, en efecto. Este tipo de situaciones se da con tanta fuerza en otros territorios indígenas, además de Salitre. Sí, se ha dado fuertemente desde el 2012 en Térraba. Mayores del territorio Térraba han sido agredidos en varias ocasiones. Un compañero, un luchador también histórico, amigo muy cercano de Sergio, Pablo Ciber, también tuvo atentados contra su vida. Y con base precisamente en los atentados a la vida de Pablo Ciber de Térraba y de Sergio Rojas de Salitre, es decir, la Corte o la Comisión de la Corte riega la solicitud. También un territorio que se llama Cabagra, que es Bribri, y también un territorio un poco más igual en Pérez Celedón, China, Quichá, que es Cabecar. También han habido situaciones. En Cabagra, por ejemplo, se dio, creo que fue el 13, un machetazo bastante fuerte contra una de las personas que casi sería la primera víctima. Entonces, la recuperación de tierras como una medida necesaria frente a la inacción del Estado por más de 40 años, desde la promulgación de la ley del 77, ha generado una acción de los finqueros de violencia. Acción de violencia que, hay que decirlo, como no ha habido ni una sola persona hasta ayer que se entraron a Olán, y fue la primera vez que apresan a alguien, el primer sospechoso, hasta ayer, desde el 2010, con más de 100 eventos. No hay posibilidad de alegar ignorancia, no hay posibilidad de decir que no sabían. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Evidentemente, hay un contexto de impunidad construido desde una omisión estatal. Quien quiere ejercer violencia va a tener cierta confianza. ¿Cuáles son las razones políticas y si hay razones raciales detrás de todo esto, César Moya? Sí. Porque hablábamos de las razones económicas, claro, que mencionaba Juan, pero ¿cuáles son las razones políticas o incluso raciales detrás de esto? Sí, digamos, en la región o en el Cantón de Buenos Aires, ¿verdad? A través de la investigación también hemos podido documentar la omisión institucional local, ¿verdad? Es decir, la municipalidad, la fiscalía, etcétera, inclusive la policía, ¿verdad? La policía local. Y también de fondo, ¿verdad? Hay un racismo, ¿verdad? El racismo es un cantón, digamos, con un alto grado de racismo contra la población indígena. Por ejemplo, se escuchan o se constatan discursos como el siguiente, ¿verdad? Que para qué los indígenas quieren tierra si no la trabajan. En fondo hay una idea, un imaginario, ¿verdad? De que el indígena es el vago, el que tiene, digamos, beneficios tipo social, becas, etcétera, el que no aprovecha la tierra, el que vive ahí en condiciones, digamos, deplorables y etcétera. Pero de fondo lo que nosotros podríamos decir es que existe un racismo, ¿verdad? Inclusive institucional. Las personas nos comentan, ¿verdad? O se constatan en los distintos relatos que se recopilaron, que a la hora de que ellos y ellas van y ponen la denuncia, con costo y se las reciben, ¿verdad? Es decir, y cuando se las reciben, de ahí no saben nada más, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿Se llevó a cabo? ¿Se procesó? ¿Se archivó? ¿Se desestimó? ¿Qué? Sí, agregando un poquito, inclusive las recuperaciones de tierra han generado que personas que habían salido del territorio vuelvan. Y muchas de esas personas dicen, ya me había cansado, cholo, vagabunda. Y razones económicas. Costa Rica está apostando a un modelo de macroindustria global, ¿verdad? Y la zona sur es un gran área de cultivo. Hay macroindustrias, digamos, piñeras, etcétera. Hay una presión grande por ello. Y ya Costa Rica abandonó el proyecto hidroeléctrico de Iquís, pero durante 6 o 7 años estuvo impulsando eso, que también era cambiar inclusive la geografía del territorio. La zona sur, en tanto versión de recursos naturales rica, y las tierras indígenas, al ser protegidas y tener una tradición cultural del pueblo indígena de dejar crecer el bosque, hay gente que hace muchos cálculos ahí. A eso iba precisamente, porque siempre se ha escuchado este problema, más que todo en territorios de la zona sur. Y justamente eso le iba a consultar, ¿qué diferencia hay en esta zona con otros territorios indígenas del país que llama tanto la atención? Vamos a ver, la zona sur tuvo un cambio drástico en el 63, cuando se implementa cuando se termina de construir la Interamericana Sur. Eso un poco en el contexto de César hizo que mucha gente llegara.
gente inclusive digamos, panameña, pero eso no es un tema importante. Llega, se empieza a habitar, es una tierra más plana, digamos, que el Talamanca Caribe, es una tierra más de tránsito que el Talamanca Caribe, o que el Caribe Talamanca, el Talamanca Caribe. Es una zona, insisto, de más propicia para el cultivo de macroindustria. Es una zona que está cerca, digamos, comercialmente con Panamá, el canal, todo esto son presiones que se vienen dando. Y también es un cantón que se ha venido, y ahí sí hay otras investigaciones que puntualizan más, se ha venido construyendo con base en el ejercicio de la gente. Las políticas públicas en la zona sur, en la zona de Buenos Aires, no han sido tan claras como en otros lugares. Bueno, Limón es el máximo, Talamanca Caribe es el máximo ejemplo del abandono institucional. Entonces, es una zona de tránsito, en resumen, de fácil cultivo para la macroindustria, de intereses hacia digamos, comercio internacional, y eso ha venido generando presiones. Además de el conflicto con los finqueros, ¿qué papel, o si juega un papel importante en este conflicto también, por ejemplo, el crimen organizado, hablando justamente del tema de que es una zona conflictiva? ¿Ustedes lo analizaron en el estudio? Sí, o lo ha podido, por lo menos en el no campo. sale digamos, mucho. no sale mucho y no fue tampoco interés del estudio. Se centró más, digamos, en el tema de la usurpación del territorio, en la posesión indígena y no indígena del territorio, en los cambios que ha habido en el territorio a partir de las recuperaciones, pero ese tema preciso no... Lo que salió de la investigación es que hay helicópteros que aterrizan en la zona de Orán con cierta frecuencia, y hay sospecha, pero no es más directo, digamos, de otra naturaleza tal vez el conflicto. Ahora que mencionan del cambio de los territorios, hay casos como el de Sergio Rojas, que fueron personas que lucharon y se mantuvieron ahí hasta el final, pero no sé si tienen el dato de cuántos indígenas han dejado sus tierras por ya cansados de esta situación, que prefieren, pues bueno, abandonar e irse a otros sitios. Eso, Melanie, te lo respondería de la siguiente forma. En el 2011 el INEC hizo el estudio de población. Se constata que la mayor cantidad de gente indígena vive fuera de los territorios, 65% viven afuera, 35% adentro. Las causas serían múltiples y serían tal vez imprecisas generalizarlas. Sí se apunta como una globalidad las difíciles condiciones de acceso, el poco desarrollo de infraestructura, buscar nuevas oportunidades, pero también pueden haber otro tipo de motivos, parentescos y etcétera, hacia afuera y demás. Pero también el tema de la expropiación de tierras. Salitre, por ejemplo, que es el tema que estamos trabajando hoy, tiene 70% a favor de indígenas. Las recuperaciones de tierra recuperaron 11% del territorio, más de 1.200 hectáreas. Y esas 1.200 hectáreas recuperadas están en las zonas más habitables del territorio. Por lo tanto, previo al 2010, las zonas más habitables del territorio, de caminos más cercanos a escuelas y demás, estaban usurpadas. Hay casos catastróficos. Chinaquichá es 90% en tierras de no indígenas. Y ahí los porcentajes, ustedes lo tienen, 75%. Sí hay una presión verdaderamente del robo. ¿Qué se ha dicho? Mi abuelo tenía la tierra, cuando murió se metió alguien, se la dejaron, se la vendieron por $1 millón, le dieron un documento que era falso, lo engañaron. Hay una versión de engaño, de fraudulento, y también han habido abogados y abogadas que han hecho documentos fuera del margen legal. Y entonces sí, la tendencia no indígena es una causa, digamos, para salirse del territorio. Ya tenemos que ir concluyendo, Juan Antonio y César. Tal vez una conclusión, ¿cómo ven ustedes el escenario a partir de esta lamentable noticia del asesinato de Sergio Rojas? ¿Creen que a partir de esto, y bueno, lo que ha manifestado Grinder, justamente la nota que parecía, que esto podría generar una reacción positiva para que este problema se solucione en los próximos años? Hablemos de corto plazo, unos 10 años, por decirlo, 5 o 10 años. Esta investigación es del 2014 inició. Hay mucho documento. Todos dicen promesas. Hemos estado en reuniones con el Estado, con el gobierno, con el Poder Judicial. Yo no lo veo así. Yo siento que después de Semana Santa este tema a nivel gubernamental va a bajar el tono y va a seguir el argumento. Son procesos complicados, todo está en manos de la justicia, estamos haciendo lo posible. Yo no lo veo posible. La reacción inclusive del gobierno fue muy similar a la que ha operado en otros momentos de crisis. Y es lamentable, esta es una conclusión científica, es una tendencia.
de 9 años. No veo totalmente plausible. ¿Por qué? Porque el estudio del INDER, imagínense que ellos dicen que son 8, los que ya tienen, son 24. Van a sacar los resultados cuando tengan los 24. Los 8 desalojos de salitre son del 2014, no se han ejecutado. No lo veo así, no lo veo. César. Sí, solo para agregar a lo que menciona el compañero Juan, precisamente por ese incumplimiento, por esa inacción, por esas promesas que se les lleva el aire, ¿verdad? Es que los indígenas Bribris de Salitre deciden tomar acciones directas, ¿verdad? A partir de lo que ya se mencionó en el 2010, ¿verdad? Cuando llegan a ejercer presión y con una serie de años, ¿verdad? Atrás por la aprobación, o más bien por la votación a favor o en contra del proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, es a partir del 2010 cuando esa gran promesa no se cumple, ¿verdad? Ese proyecto de ley, que los pueblos indígenas deciden realizar acciones desde sus propios territorios. ¿Por qué? Bueno, porque ya están cansados o ya se agotó la vía, digamos, democrática, la vía institucional, y lo que queda, bueno, es ejercer autonomía desde sus territorios, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde va eso? Bueno, si el Estado, si las instituciones no cumplen, no pasan más allá de promesas, bueno, es hora de hacer acciones desde los territorios. Muchísimas gracias a César Moya y a Juan Antonio Gutiérrez, investigadores del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Así es, pero antes de irnos tenemos 2 comentarios. Freddy Pacheco dice: está muy claro, si los responsables hubieran cumplido su deber y las tierras de los indígenas hubieran pasado a ser propiedad de sus verdaderos propietarios, Sergio no habría sido asesinado. Y también tenemos el comentario de Laura Zúñiga, que ella pregunta: ¿quiénes, qué ministerio, qué institución es responsable de esta inacción? Ministerio de Diálogo Ciudadano, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la Presidencia de la República, el Poder Judicial en todas sus manifestaciones directas, incluyendo la Fiscalía Indígena, la Municipalidad de Buenos Aires, la Policía de Buenos Aires. Hay que decirlo, el gobierno de Costa Rica debe sustituir la Policía de Buenos Aires para atender a Salitre, Cabagra, Tera, Boruca y Jarras. Hoy, igual con el Poder Judicial, esas personas tienen familias con finqueros, hay un nivel conflictivo, hay una tradición racista en el cantón. Esa es una acción que, si no se da la semana pasada, las cosas van a cambiar a menos. Esas instituciones muy claramente, y rescatar el papel de la Defensoría de los Habitantes, que ha generado por lo menos 5 informes directamente hacia el gobierno pidiendo actas. La Oficina de Naciones Unidas de Costa Rica está detrás del gobierno. Entonces, la UNED está detrás, la UCR, la UNA. Y por último, invitar a cada persona a estos documentos. Están en línea, gratuitas, descargables en la página del SIGDE, SIGDE-UNED. Y César, si nos abres ahí, hay una serie documental también que construyó la UNED con el programa de materiales audiovisuales de la UNED. Y hay 4 capítulos muy claros, hay uno inclusive que se llama Violencia. Ahí pueden ampliar y tal vez Canal 13 lo podría, tal vez lo podemos regalar y que se programa aquí. La información está abierta y nosotros como UNED estaríamos deseosos de seguir en espacios así. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir pendientes de este tema. Vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya venimos con